El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados, una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Ruleta de Mercados que presenta El Financiero. Les recuerdo que usted puede consultarnos en www.elfinanciero.com.mx. Estoy con mi compañero y amigo Antonio Sandoval para platicarle sobre lo que acaba de ocurrir en esta semana en materia de mercados financieros, lo que nos espera la semana mayor, la Semana Santa, la próxima. Estimado Antonio, platícanos cómo cerramos y cómo iniciamos. Sí, hola, ¿qué tal, amigos? Gerardo, pues una semana en donde nos siguen dando buenas noticias los mercados financieros. Es una semana positiva en términos generales. Lo más destacado es el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores, que vuelve a estar por arriba de los 33,000 puntos, de hecho, en un máximo histórico. El máximo histórico vigente es de 33,300. Al cierre de la semana sucede que se ajustó moderadamente, pero finalmente es una buena noticia para el mercado de valores, para el país en general. El peso es otro punto importante, otro indicador relevante que nos está dando buenas señales. Sin embargo, también aquí en el peso tenemos que hacer un paréntesis. El tipo de cambio está ahorita sobre niveles de 12.50, 12.52. De hecho, ese es el punto, aquel mítico 12.50. Claro, en otras condiciones, el 12.50 del 76 no es el mismo 12.50 del 2010. Sin embargo, es un punto de soporte psicológico muy importante que claramente el mercado no ha logrado romper, es decir, romper hacia abajo. No lo ha logrado, el tipo de cambio no logra ubicarse por debajo de 12.50, y eso a la larga nos puede hacer que lleven al mercado a un ajuste a un nivel un poco más cómodo. Habría que preguntarse varias cosas. Una, si el Banco de México está cómodo, está de acuerdo con esta apreciación, yo diría ya un poco excesiva del tipo de cambio. Y dos, si el propio mercado está dispuesto a dejar que el tipo de cambio se vaya hacia abajo, o bien si no es una apreciación un tanto ficticia que esté llevando al peso demasiado fuerte, al dólar demasiado abajo, y bueno, con el tiempo se pueda corregir. Hay un punto importante que sí hay que señalar: en los mercados cambiarios del mundo el euro se está cayendo contra el dólar, y luego entonces eso le está beneficiando a las monedas emergentes, como el peso, sobre todo el peso mexicano. Pero bueno, ese es un punto de debate muy importante si hoy me lo preguntas, y por supuesto sin afán de adivinar, y no es la intención. Yo diría que el 12.50 es un nivel de soporte muy importante, que es un nivel de soporte en el que el mercado puede hacer un punto de inflexión. Si lo rompe, seguramente se seguirá, pero yo creo que no con demasiada fuerza. Yo creo que el 12.50 va a ser un piso importante para y para muchas semanas, meses más. Y bueno, ya para concluir, las cifras en México, en Estados Unidos, han sido laterales. Y un punto importante también, hay que seguir de cerca Grecia, que en los últimos días nos dio también noticias, nos dio qué pensar y qué hacer. Finalmente todo indica que será rescatado por el Fondo Monetario Internacional, por la Comunidad Europea. Francia y Alemania estaban un poco reacios, pero finalmente cedieron, y eso le dio al cierre de la semana un poco de aire a los mercados financieros. ¿Podemos sentir que estamos tranquilos en un primer trimestre? Podemos decir que fue un primer trimestre de altibajos, pero que en términos positivos, en términos generales, los mercados reaccionaron de manera positiva, tal como se esperaba. Comparado el primer trimestre de 2009 contra el primer trimestre de 2010, absolutamente nada que ver, es muy diferente. Gracias. Muchas gracias. Continuamos en esta ruleta de mercados ahora con mi compañero Esteban Rojas, quien nos va a hablar de las expectativas de esta semana que recién inicia. Esteban, ¿cómo sientes tú que viene esta semana en materia de mercados financieros, mercados emergentes? México sigue siendo un país que se sigue consolidando en algunos aspectos, en otros todavía se habla de vulnerabilidad. Claro, mira, para empezar, pues va a ser una semana corta. En México es laborable nada más lunes y miércoles, Gerardo. En Estados Unidos van a trabajar lunes y jueves, e incluso hay que tener también mucha atención, aunque muchos de nuestros escuchas van a estar de vacaciones. El viernes en los Estados Unidos abren las oficinas públicas y se van a publicar importantes datos sobre los niveles de empleo en los Estados Unidos.
en donde estamos esperando que quizás la generación de empleo en el sector no agrícola de los Estados Unidos pueda presentar ya cifras positivas y que la tasa de desempleo se pueda ubicar ahí del 9.7%, Gerardo. La otra situación que hay que estar muy atentos es, se da el cierre fiscal de Japón el 31 de marzo, este próximo miércoles, en donde probablemente esto, aunado a la etapa vacacional, nos pueda generar un poco de problemas de liquidez. Generalmente en esta época los japoneses tienden a repatriar recursos del exterior y esto se podría reflejar en los niveles de liquidez de los mercados. Concretamente esto podría generar un poco de distorsiones en los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano, en donde la semana pasada, Gerardo, vimos 2 subastas en donde la demanda disminuyó sensiblemente y esto pudiera estar siguiendo presionando al rendimiento del bono de 10 años por ahí del 3.9%, ¿verdad? La otra situación, digamos que habría que cuidar, es ver si efectivamente lo que ha acordado la Unión Europea efectivamente logra estabilizar al euro. El euro es la peor moneda, digamos, de desempeño en lo que va del año. Desde noviembre hasta la fecha, Gerardo, se ha devaluado alrededor de un 12%. Y estará a prueba si efectivamente lo que han acordado los países dentro de la Unión Europea puede hacer que finalmente el euro pueda respetar sus mínimos que alcanzó en la peor etapa de la crisis sobre los 1.25, Gerardo. Como que Estados Unidos, Esteban, sigue con altibajos, te lanza cifras positivas, otras cifras por abajo de lo esperado, otras que no coinciden con lo apreciado por los analistas, y como que hay mucho miedo todavía en Europa, ¿no? De plano, Gerardo, y de alguna otra manera también la señal, el mensaje que nos envía Europa en cuanto al tratamiento de los elevados déficits fiscales y los elevados endeudamientos, también aplican a los Estados Unidos, Gerardo. Quieras o no, aunque ahorita no es tema ni está en el ojo del huracán, es un serio llamado de advertencia hacia los Estados Unidos para que efectivamente pueda emprender políticas que ayuden a disminuir sus elevados niveles de endeudamiento y su elevado déficit fiscal, que hoy por hoy se encuentra por arriba del 10% del PIB, Gerardo. Muchas gracias. Seguimos desde el Financiero transmitiendo este programa, esta emisión de Ruleta de Mercados, donde usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. Estamos aquí desde México para el mundo de habla hispana con mi compañero Felipe Sánchez, quien ahora nos va a hablar sobre los problemas que enfrenta Europa y la volatilidad que se ve desde Estados Unidos con cifras dispares que estamos viendo en la economía. Felipe, adelante con tu pronóstico. Gracias. Mira, la semana que concluyó, los mercados estuvieron entre estables y positivos, algunos altibajos. Hubo noticias en Europa, hubo noticias en Estados Unidos, ambas yo diría que importantes. En Europa, por ejemplo, una correduría, una calificadora, le redujo su calificación de deuda soberana a Portugal. Esto se agrega al temor ya que se había dado en días pasados en Grecia. ¿Qué quiere decir esto? Que el asunto no termina en Grecia, sigue Portugal, probablemente España, Irlanda, Italia, y eso genera siempre problemas, ¿no? Se refleja todo todo directamente en el euro. El euro está en su menor nivel en 10 meses y provoca inestabilidad no solo en Europa, sino también en Estados Unidos y en el resto de los mercados, porque se teme que eso pueda extenderse al resto de los países y se haga un problema pues más grande, ¿no? En Estados Unidos existe también el problema de la deuda, de los déficits. No se sabe cuándo la Fed va a retirar su política monetaria, que es ahorita expansiva, y la haga ya restrictiva. Todo el mundo especula al respecto, no se sabe exactamente cuándo, pero yo creo que lo que va a marcar la pauta para que la Fed se mueva van a ser las cifras propias de la economía. Si la economía empieza a recuperarse, si el desempleo empieza a ceder, si la industria se comienza a recuperar, entonces veremos que la Fed se mueva. Eso significará que las tasas de interés empiecen a subir. De hecho, ya la tasa del bono del Tesoro en Estados Unidos está en 3.90%, en un máximo de 10 meses.
y sí significa una señal de alerta, ¿no? Porque altas tasas de interés significa un cambio y esto podría llevar pues a movimientos volátiles en los mercados. ¿Nos preocupamos entonces? Yo creo que en el corto plazo no habría que preocuparse, pero sí estar atentos a esas variables principalmente, o sea, la estrategia de salida de la Fed y la evolución del problema de la crisis de deuda El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercados.